Estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de la carta a los romanos y vamos a hablar del capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Precisamente el tema de esta mañana se titula ¿Cómo descansar? O lo titulé ¿Cómo descansar de los conflictos? Y ahorita los hermanos estaban hablando, ¿verdad? Y me estaba yo recordando cómo el Señor trabaja en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no nos pusimos de acuerdo y mencionamos cosas que están relacionadas, ¿verdad? Nuestra hermana Giselle mencionaba que cuántas veces oramos por nuestras cosas, vivimos concentrados en nuestra vida, pero nos olvidamos a veces de que Dios está en control de las cosas. Yo creo que uno de los grandes conflictos que enfrentamos en nuestra vida es que nos pasamos la vida orando por las cosas que nos suceden. Y a veces no le damos gracias a Dios porque a veces es Dios quien nos pone las cosas que nos suceden. Y las hace con un propósito, ¿verdad? Ana estaba hablando, ¿verdad?, de aprender a mirar hacia el Señor, seguir adelante. Esta historia de Mr. Bean, ¿verdad? Él ni siquiera miró si lo que estaba pisando era seguro, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando uno enfoca su vida en el Señor, no importa el camino por donde uno vaya. Al final, el Señor nos está guiando, el Señor nos va a llevar. ¿Verdad? Gris mencionaba ahorita un pasaje, ¿verdad?, de la barca. No importa la tormenta, si Cristo va en la barca no se va a hundir. Vivimos en un mundo lleno de conflictos y como seres humanos nos enfrentamos diariamente a los conflictos. Vivimos envueltos en conflictos. Si nos ponemos a notar en una agenda todas las cosas a nuestro alrededor, ¿verdad?, de que nos sucede en nuestra vida, estamos llenos de conflictos. Y nos olvidamos a veces que nuestra vida es inevitable. Vivimos en un mundo caído, pero en un mundo donde Dios sigue obrando, sigue actuando y nos sigue cuidando y protegiendo, ¿verdad? Cuando nos concentramos demasiado en nuestra propia vida y no en el Señor, entonces empezamos dejamos que los conflictos nos dominen. No es que vamos a tener más o menos conflictos, los conflictos muchas veces van a estar ahí, no los vamos a quitar nunca, pero nos empiezan a controlar. Voy a contarles una experiencia que otras veces se las he contado y tengo el permiso de la persona para hablar. No sé si recuerdan una hermana que estuvo con nosotros, una señora ya mayor que estuvo con nosotros hace un tiempo aquí, ¿verdad? Que ella es de Canadá. No la prima de Gris, sino una señora mayor que compartió con nosotros. Yo recuerdo cuando yo la conocí a ella, yo era pastor en Cuba, en una de las iglesias donde fui pastor en Cuba, y su papá era diácono de nuestra iglesia, un hombre fiel, un hombre que admiré y amé mucho, la verdad. Tuvimos una muy buena amistad, ya él falleció, ya era un anciano cuando yo lo conocí. Pero su hija, él siempre me hablaba de su hija, él sufría, ¿no? Porque su hija se había apartado del evangelio. A los 17 años sufrió una experiencia negativa en su vida amorosa. Estaba comprometida con un muchacho que era cristiano, se iban a casar y creo que ella tenía 17 años y por razones desconocidas, pero el muchacho decidió romper la relación, no se casaron, él se fue para España y eso le afectó a ella tanto emocionalmente que se apartó de los caminos del Señor. Y vivió por muchos años apartada del Señor, se comprometió después su vida con hombres no cristianos, tuvo hijos, su vida fue un conflicto, divorcios y esto y lo otro. Y bueno, yo la conocí en ese conflicto de su vida. Y un día empecé a hablar, le dije, ¿tú me permites venir y compartir contigo? La empecé a discipular y todavía ella se acuerda de cosas que yo ni me acuerdo. Y ella me dice, ¿tú no te acuerdas que me dijiste una vez esto? Y digo, no me acuerdo de eso. Pero el Señor empezó a trabajar con su vida de manera tremenda. Y recuerdo que una vez me empieza a hablar, ella a contarme su vida, el por qué ella se había apartado, y la persona con la que ella había estado comprometida siguió fiel al Señor, se hizo pastor, hoy es un hombre de una influencia tremenda en el mundo cristiano en España. Y no solo eso, llegó a ser profesor mío. Cuando ella me empezó a decir, me dijo, yo ni me acuerdo de la persona, me dijo el apellido, y ese apellido no es común. Yo le dije, déjame preguntarte, ¿la persona se llama fulano de tal? Ese mismo. ¿Tú lo conoces? Dígole, sí, cómo no, fue profesor mío. Y aquella mujer explotó en ira en ese instante. Y empezó a descargar, me abrió su corazón con tanto enojo. Y
Y le doy gracias a Dios porque ese fue el momento cuando ella empezó a regresar. Porque me permitió hablarle y le dije, has caminado tantos años guardando eso en tu corazón que te alejaste del Señor. Tu vida se ha amargado, has sufrido esto y lo otro. Y este hombre, y está fiel al Señor. Gracias a Dios ella hoy sirve fiel al Señor. Y su vida dio un cambio tremendo, ¿verdad? Volvió otra vez. Pero lo que les quiero decir es que la vida, hermanos, está llena de conflictos. Si usted se concentra en los conflictos, no va a vivir nunca. No va a vivir. En la vida nos enfrentamos a dos tipos de conflictos. Los conflictos de relación. Los conflictos de relación son aquellos que están relacionados con las personas que están a nuestro alrededor. Nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestro trabajo, nuestras amistades, la iglesia y las relaciones internacionales. Hoy las naciones están en conflicto por problemas con seres humanos que no se ponen de acuerdo. Todo el mundo se quiere repartir el territorio. Esto es mío, esto es tuyo, esto no, pim, pam. Y la gente termina cayéndose a cañonazos. Igual pasa con la familia, tenemos conflictos familiares por desacuerdo, el cónyuge, la gente hoy se divorcia, estamos en el trabajo y hay conflictos de relaciones, nos cuesta trabajo a los seres humanos, ¿verdad? Entendernos, es un conflicto, se nos crean conflictos, las personas somos difíciles. Y están los conflictos interpersonales. ¿Cuáles son los conflictos interpersonales? Son aquellos que surgen dentro de nosotros mismos. Porque mire, nosotros vivimos en conflicto muchas veces con nosotros mismos. Y para mí son los conflictos que más nos afectan. Porque esos conflictos que hay dentro de nosotros mismos, esas batallas que nosotros mismos tenemos en nuestro interior, las después exteriorizamos y las proyectamos contra la gente. Nuestros conflictos internos se los achacamos después a la gente. ¿Y qué le pasa a la gente? ¿Y por qué la gente? Y somos nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos un conflicto interno. Los conflictos internos, por ejemplo, se dan, por ejemplo, los conflictos entre dos opciones que son atractivas, ¿verdad? Debes elegir entre dos alternativas que te gustan. Eso no genera conflicto, ¿verdad? Están los conflictos entre dos opiniones, entre dos opciones desagradables. Están esos conflictos internos en nuestra vida. Están las agradables, cuando usted tiene que elegir cuál de las dos será mejor. Mire, los seres humanos cometemos tremendos errores ahí. No entre saber elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y ahí nos enredamos. Los conflictos entre las cosas desagradables. Estás obligado a hacer dos cosas que no deseas, pero tienes que hacer o una o la otra, y las tienes que hacer. Una de las dos las tienes que hacer. Y se nos generan conflictos emocionales, ¿verdad? ¿Eh? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué hago? Al final lo tengo que hacer, una de las dos tengo que hacerla, pero se genera un conflicto. Están los conflictos de aproximación, ¿verdad? Evitación. La misma opción tiene aspecto negativo y positivo. Quieres un ascenso, por ejemplo, en el mejor salario, pero no quieres asumir más responsabilidades. Cosas positivas, cosas negativas. Tú quieres, pero, dices, quiero, pero no quiero. Y se nos generan conflictos emocionales en nuestra vida. Están los conflictos entre valores y creencias. Ocurre cuando tus principios chocan entre sí. Decir la verdad, por ejemplo, a alguien, aunque perjudique a tu mejor amigo. Nuestros valores y nuestros principios empiezan a chocar, ¿verdad? Y eso nos genera conflicto en nuestra vida, conflictos internos. Están los conflictos entre deseos y obligaciones. Surge cuando quieres hacer algo, pero se opone a tu deber. Es decir, quiero hacer algo, pero el deber nos dice que eso no se puede hacer, ¿verdad? Y la vida se nos llena así, ¿verdad? Por ejemplo, a veces quieres salir con tus amigos, pero tienes que estudiar. Estás obligado a estudiar. Y entonces se nos genera ese conflicto. Nos pasamos, hermanos, la vida tratando de resolver los conflictos, pero nunca vamos. Y ahorita Anaís lo mencionaba, ¿verdad? El psicólogo. Y los psicólogos, y siempre nos pasamos la vida tratando cómo solucionar mis conflictos. Necesito un consejero, un psicólogo, alguien que... Y nos hablan de los conflictos y nos dicen, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? Hasta ejercicio, haz ejercicio, te van los... Dicen que correr es muy bueno, ¿verdad? Que correr es muy bueno. Yo estoy loco por salir corriendo y no parar de... hasta donde me lleve la fuerza. A veces queremos salir corriendo, ¿verdad?
El rey David lo decía. David decía que mi mente me dice que huya al monte como un ave. Escape, el escapismo, ¿verdad? Nos pasamos la vida tratando de resolver nuestros conflictos. Pero casi nunca nadie nos habla de la raíz de los conflictos. Mire, si no atacamos a la raíz del conflicto, no lo vamos a poder resolver. Lo único que podemos hacer es que prolongamos o aliviamos el conflicto. Es lo único que podemos hacer. Si no atacamos a la raíz de los conflictos. Tratar de aliviar un conflicto sin ir a la raíz del mismo es como tomar pastillas para aliviar el dolor de cabeza sin descubrir la causa del dolor. Es una realidad. Les estarías aliviando temporalmente, pero tendrás que vivir con él toda tu vida. Podrás aliviarlo, pero si no atacas a la raíz del conflicto, vas a vivir con él toda tu vida. Eso es una realidad. La raíz de nuestros problemas, la Biblia le llama pecado. Estamos tan viciada nuestra vida oyendo la palabra pecado que ya no nos dice nada. No nos afecta emocionalmente. No nos dice nada. Pecado, sí, todo el pecado. No nos dice mucho. Hermanos míos, pero la Biblia nos dice que el pecado es la causa, el pecado afecta nuestra mente. La Biblia lo dice. Como decía Gisela ahorita, Pablo habla precisamente de transformar la mente, renovarla, porque una de las cosas que el pecado afecta es nuestra manera de pensar y precisamente la perspectiva en la que muchas veces miramos las cosas, porque la mente está afectada por el pecado. El pecado afecta a nuestro corazón, afecta a las emociones. El pecado afecta a eso, cómo sentimos. Nuestras emociones a veces son confusas, ¿verdad? Y nos dejamos guiar por ellas. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y mira qué tremendo, dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? No solo es engañoso, es perverso el corazón. ¿Cuántas veces el corazón no nos ha llevado a cosas que tú dices, wow, son más dañinas a veces las cosas a las que nos inclinamos a querer hacer? Y muchos de los conflictos que nosotros vemos en la vida social están guiados por un corazón perverso. Ahora estuvimos ¿verdad? Cuando estuvimos en Europa, en los campos de concentración nazi. Y la guía que nos guiaba me decía, no puedo entender cómo haya personas en la actualidad que hayan podido hacer lo que están haciendo. No cabe en la mente humana que un corazón puede actuar de esa manera. Y cuando ella estaba ahí, yo decía, oye, qué privilegio, era una mezcla de emociones, ¿no? Qué privilegio estar aquí. Y al momento mi mente me decía, ¿cómo que privilegio? Si este es el lugar donde más gente han matado. Y me entraba una confusión decía, ¿verdad que sí? Qué privilegio, esto no es ningún privilegio estar aquí. Era una mezcla, ¿no? De decir, oye, estoy aquí, pero decía, ¿qué? Estar aquí, eso no es agradable. Cuando usted ve esas cosas, usted empieza a vivir. Y tú dices, ¿cómo es posible? Yo tomé fotos hasta de bebitos que mataron, bebitos. Niños de 15 años, de 12 años. Cuando el muro de Berlín, todas esas cosas, tú dices, ¿cómo es posible eso? La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El pecado afecta a nuestra mente, afecta a nuestras emociones, el corazón y nos afecta físicamente. Porque la muerte física es consecuencia del pecado. La preocupación, el estrés, el miedo, la frustración, la depresión, los impulsos de ira, la inseguridad, la desconfianza, las adicciones, la rebeldía, la falta de perdón y toda la lista de cosas que podamos poner, todos tienen su origen en el pecado, dice la Biblia. Todo tiene su origen en el pecado, porque el pecado nos lleva a sentir y pensar de manera diferente. El pecado es consecuencia de nuestra falta de relación con Dios. El mayor conflicto del hombre es con Dios. No es ni siquiera con el entorno que te rodea ni las personas que están a tu alrededor. Nuestro mayor conflicto, el conflicto del pecado del hombre es con Dios. Lo demás que experimentamos es consecuencia de eso. Tenemos la tendencia a dirigir nuestras propias vidas y no dejamos que Dios la dirija. Ese es nuestro mayor, nos lleva a ese conflicto, ¿verdad? Tenemos tendencia a dirigir nosotros nuestra propia vida, pero cuando Dios nos habla, nos cuesta trabajo escuchar a Dios y hacerle caso al Señor.
Por ejemplo, un matrimonio tiene conflictos porque la muchacha quiere que su esposo haga lo que a ella le gusta, pero ella no le da a él lo que a su esposo le gusta. Él quiere que ella se someta a sus caprichos, pero no la trata con delicadeza. Y vivimos en un conflicto así, ¿verdad? Rara vez nos preguntamos, ¿qué dice Dios respecto al trato entre parejas? Porque la Biblia habla de eso, y cuando usted le habla a una pareja que tiene conflictos, le dice, ¿usted sabe lo que dice la Biblia? Mira, la Biblia nos enseña cómo. No. Queremos seguir dirigiéndola. Bueno, entonces siga dirigiendo su matrimonio como usted quiera, como usted lo siente, como usted lo... Pero la Biblia nos enseña todo eso, pero no queremos hacerle caso al Señor. Queremos nosotros dirigir nuestra vida, ¿verdad? La Biblia nos da consejos positivos y negativos para aprender. A veces nos dice, esto es así. A veces no nos lo dice. A veces nos cuenta una historia negativa y de esa historia negativa aprendemos. Por ejemplo, Proverbios 7:21, dice Salomón, vi desde mi celosía, de la ventana de mi casa, a un joven que andaba por la calle y vi a una mujer que venía con semblante descarado, era una prostituta. Y se le acercó al joven y le habló con sus palabras y lo rindió, dice, lo rindió con la salamería de sus palabras. Y una vez una señora en la iglesia me dijo, en una iglesia donde fui pastor, ella estaba enojada y me dijo, pastor, ya se había acabado el culto. Yo no sé qué tienen las mujeres, y usó la palabra en buen cubano, las prostitutas, pero en español cubano. Y a mí me enojó tanto la forma en la que ella me habló. Le dije, mire, yo le voy a decir qué es lo que tienen, no sé la palabra obviamente, esas mujeres que usted está hablando, que a los hombres tanto les gusta. Mire, se lo voy a responder con la Biblia, le usé este pasaje. Mire, dice la palabra de Dios que Salomón vio a un muchacho y vino una mujer de esa que usted habla. Y dice que lo rindió con la salamería de sus palabras. ¿Usted sabe qué pasó? Que la mujer esa le dijo a su marido lo que usted no le dice. Hay pasajes negativos que nos dan lecciones positivas, que nos enseñan. ¿Quién le dijo a usted que a su marido no le gusta que le digan cosas bonitas? La mujer lo rindió, le dijo lo que sabía que... Pero no queremos escuchar el consejo de la palabra de Dios. Queremos nosotros guiar nuestra propia vida a nuestros antojos. Y entramos en conflicto. ¿Verdad? Hermanos míos, el principio teológico que nos enseña la palabra de Dios es que la Biblia nos presenta para descansar de nuestros conflictos la justificación, así de simple. Romanos 5, versículos del 1 al 11 dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que nuestra fe y obediencia a Cristo como Salvador y Señor nos libra del pecado y nos beneficia, ¿verdad? Hay varios beneficios que tiene la justificación en Cristo. Si usted ha creído en Jesucristo, usted tiene estos beneficios. Y son los que nos ayudan a librarnos a nosotros de los conflictos en los cuales nosotros vivimos. Primero, tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. No hay nada más
agradable, más rico que vivir en paz. ¿Verdad? Ay, cuando uno vive, no la paz sino cuando uno puede vivir tranquilo. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Cuando uno vive tranquilo, en paz, a usted no le importa si tiene mucho o si tiene poco. Usted vive tranquilo. Una de las cosas que agradezco, la verdad, en mi vida, es que me puedo acostar con mi cabeza tranquila. Me acuesto, yo veo a la gente tan preocupada, gente que no duerme, gente que no descansa. Es trabajo y conflictos y problemas. Pero qué rico es la paz. La paz es consecuencia de estar reconciliado con Dios. La ausencia de paz en nuestras vidas es la falta de la reconciliación, porque la paz es el resultado de tu relación con Dios. Por eso hay gente que guarda, como la señora que les conté al principio, el enojo durante tantos años. Y si el enojo es lo que te va a acompañar, créeme que te va a afectar toda tu vida. Si esa frustración es la que te va a acompañar durante toda tu vida, va a afectar todas tus relaciones. Porque miren, el mal es contagioso. Y dañamos lo que está a nuestro alrededor. Dice el apóstol Pablo, justificados, dice Pablo, ya que hemos sido justificados por la fe, hemos sido justificados, vivimos en paz. La segunda cosa es que tenemos acceso a la gracia de Dios, dice el versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿verdad? La gracia nos da satisfacción respecto al futuro. Vivimos confiados qué pasará en el futuro. Ya nosotros, los cristianos, si usted tiene a Cristo, usted sabe lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, nosotros vivimos tranquilos. Es verdad que a veces nos inquietan las noticias, y todo lo que está, el fenómeno, que uno se preocupa, ¿verdad? Pero hermano, nosotros sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿Quiere que les diga algo? El mundo no va a cambiar. El mundo no va a cambiar. El mundo va empeorando. A veces decimos, vamos a orar para que la gente cambie. El mundo cambie. El mundo no va a cambiar, hermano. Porque la Biblia lo dice, que el mundo va a ir empeorando. Pero nosotros vivimos tranquilos porque sabemos quién está en el futuro, quién controla el futuro. Y si no tuviéramos la Biblia, y si no tuviéramos en la Biblia el libro de Apocalipsis escrito, es probable que a lo mejor no tuviéramos paz porque no sabemos qué va a pasar. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Cordero de Dios ha vencido y ha vencido a las naciones. Y todo el mundo un día, dice la Biblia, tendrá que arrodillarse delante de Jesucristo y reconocer que Cristo es Dios y que Él controla el mundo. El Señor controla el mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la gracia nos da satisfacción respecto al futuro. Nos da satisfacción en el sufrimiento. Qué tremendo. Yo les voy a ser honesto, mis mayores lecciones espirituales en la vida las he recibido en los momentos más difíciles. Es cuando más he crecido. Ahorita cuando Anaí estaba hablando me estaba recordando un pasaje de la Biblia que estaba tremendo. Deuteronomios, en el libro de Deuteronomio. Se los voy a leer aquí en una versión un poco más moderna. Deuteronomio 8, los versículos del 2 en adelante, al 6. Dícele Dios al pueblo de Israel, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Wow. ¿Ustedes saben qué significa caminar por un desierto? ¿Alguno de ustedes ha caminado alguna vez por un desierto? ¿Eh? En el desierto la sed es insoportable, ¿verdad? Un desierto literal, estoy hablando de un desierto literal. Yo a veces me pongo a pensar y yo veo todas las personas que han emigrado por México y han entrado por los desiertos. Es peor que la emigración por el mar. Nosotros los cubanos decimos, es malo, la emigración por el desierto es peor que por el mar. Pero mira lo que el Señor le dijo a su pueblo, te hice caminar 40 años por un desierto. Hermano, eso se lee fácil, el problema es vivirlo. Pero dice el Señor,
Te dice 40 años caminó por todo el camino del desierto. Te humilló. Y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Me gustaría que usted se ponga a pensar ahora en todas las cosas que usted ha vivido y está viviendo. Y le diga al Señor, Señor, gracias, si tú me metiste, fuiste tú quien me trajiste a este conflicto en mi vida. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel. Dice el Señor, te hice caminar 40 años por un desierto, te humillé y te puse a prueba para saber qué había en tu corazón. A veces Dios nos mete en la vida caminando por años, literalmente, en un conflicto, que emocionalmente no tiene respuestas. Dice el versículo 3, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Sino de todo lo que sale de la boca del Señor. A veces es mejor aprender a escuchar que tener. Porque he aprendido, una de las lecciones que he aprendido, que cuando tengo, cierro los oídos. Y el Señor muchas veces quiere que oigas y no tanto que tengas. Aprende a escuchar para que después puedas tener. Dice la Biblia, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témele y sigue sus caminos. Qué tremendo pasaje del Señor Israel, ¿verdad? Y a veces nosotros creemos que... Pero dice el apóstol Pablo aquí que por haber sido justificados, entramos a la gracia de Dios y la gracia, dice, nos ayuda a soportar el sufrimiento. Dice Romanos 5, ¿verdad? Dice, dice Pablo ahí en Romanos 5, que el sufrimiento, dice Pablo, dice no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice, no avergüenza. ¿Usted sabe por qué no avergüenza? Porque Dios cumple lo que promete. Por eso la esperanza en Cristo, en Dios, no avergüenza. Mira, una de las cosas que he aprendido en mi vida cristiana, de las cosas que he tenido que aprender, es que Dios no nos muestra las cosas que tiene reservadas para nosotros. Quiere que las aceptemos por la fe. Nos las da solamente cuando hemos llegado al final. Y entonces allí nos las muestra. Mientras tanto, no nos los dice. A veces queremos que Dios nos diga para nosotros poder caminar y avanzar un paso más. Pero el Señor no nos muestra lo que tiene reservado. Sencillamente nos dice, camina. Cuando Moisés fue a cruzar el Mar Rojo, Moisés se vio entre los egipcios y el mar y dijo, oye, ¿ahora qué hago? Y le dijo, Señor, ¿qué hacemos ahora? Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Vele para arriba al mar. Y el mar no se abrió hasta que los pies de ellos no se mojaron. Eso es duro, ¿verdad? Así que tenemos paz con Dios, tenemos acceso a la gracia de Dios. Somos salvos del castigo eterno, dice la Biblia, los versículos del 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta es una de las partes más difíciles de la Biblia y a veces sobre todo predicárselo a alguien, pero es una realidad. La Biblia dice que al final de los tiempos Dios derramará su ira sobre los que no creyeron y van a ser castigados en el infierno, la condenación eterna. Uno se pregunta, ¿cómo un Dios tan bueno, tan bondadoso puede hablarnos del infierno? Cristo fue la persona que más habló del infierno. Es verdad que Dios quiere relacionarse con nosotros por amor, no por miedo. Pero una realidad que la Biblia no niega es que hay una condenación eterna para el ser humano. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio.
porque hay una condenación eterna, ¿verdad? Y otro de los beneficios de la fe, de ser justificado, es la reconciliación. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Señor nos reconcilió con Dios por medio de Cristo, ya lo hizo. No es que lo va a hacer, es que ya lo hizo. Usted ha sido reconciliado con Dios. El problema es que lo tienes que creer. Yo creo que estamos viviendo en la etapa de la vida, la hipocresía más grande de todos los tiempos. Como la canción, hipocresía, morir de sed habiendo tanta agua. Usted sabe que es que Dios nos ha liberado del conflicto de los siglos por medio de la reconciliación de Cristo. Y todavía el ser humano sigue viviendo en conflictos. Porque no quiere creer eso, así de simple. La justificación usted la recibe como consecuencia de haber creído en Cristo. Pero no se da porque usted haya creído, no. Cristo la hizo al morir en la cruz del Calvario. Reconcilió al hombre con Dios. Ahora usted se beneficia cuando cree en Jesucristo. Él no contó con nosotros y Él no nos dijo, si das el paso te reconcilio. No, Dios actuó en la obra de la reconciliación. Murió, clavó en la cruz el pecado, todo lo que nos condenaba, lo quitó. Ahora solamente nos queda creer. Qué triste es que hay gente que eso no lo cree. La salvación fue una cuestión de Cristo y Dios. Nosotros sencillamente esperando a ver qué pasaba. Y ya después que todo se solucionó, entonces, tenemos ahora entrada a eso. Tenemos el beneficio. Ahora lo tenemos. Pero tristemente la gente no lo cree. Por eso tantos conflictos. ¿Verdad? Dios nos ha beneficiado a través de la persona de Jesucristo. Nos ha dado paz, reconciliación, fuerzas para soportar el sufrimiento, ¿verdad? Y poder vivir una vida diferente. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos míos, a vivir. Que usted pueda poner su fe en Jesucristo y vuelva, ¿verdad?, al Señor. Reconcilie esa vida con el Señor. Dele gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Gracias por todo lo que por tantos años hemos estado viviendo. Ayúdame a ser fiel, a llegar hasta el final, ¿verdad? En fidelidad. Es lo que nos queda a nosotros. ¿Cómo el Señor va a resolver su problema? ¿Qué le va a dar? ¿Qué? No lo sé. Cada experiencia es personal, ¿verdad? Lo que sí sé es que lo va a dar. Y que hay un cambio en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a confiar en el Señor, Señor, ya nos ponemos nuestra vida ahí y dejamos que el Señor haga su obra, ¿verdad? Él lo hace, pero es personal. Es mi deseo que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por las bendiciones que nos das y gracias por este tiempo de compartir juntos. Permite que tu palabra pueda dar fruto en el corazón de cada hermano. Ayúdales a ellos en cada conflicto, cada experiencia que están viviendo, Señor. Pero que en medio de todo sepan que tú estás, oh Señor, con ellos, que en ti, Señor, todos los problemas son resueltos y que hay problemas que son sencillamente herramientas que tú usas para ir moldeando nuestras vidas. Ayúdanos a comprender eso, a estar tranquilos, a experimentar la paz que tú nos has dado a través de Jesucristo y vivir en ella, oh Señor. Como dijo el mismo Cristo, mi paz les dejo, mi paz la doy. No como el mundo la da, yo la doy. Ayúdanos a experimentar esa paz y vivir en ella. Guárdanos y bendícenos. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.